La fe es un don. Como dice en Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esta fe es un regalo. Es algo externo. No es algo que viene desde adentro de nosotros, internamente, sino que es algo que viene de Dios. Para que nadie se jacte, para que nadie pueda decir, mira lo que yo hice, sino que puedan decir y dar gloria al quien realmente está haciendo las cosas. Lo que sí es interno es nuestra creencia, es nuestra respuesta a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es esa decisión que nosotros tomamos y decimos, sí, yo creo en ti. Yo creo que tú eres poderoso para poder cumplir tus promesas. Y esa creencia interna debe mezclarse con la fe externa para producir obras, para producir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo que pasa cuando esa mezcla empieza a ocurrir en nuestras vidas es que empezamos a vivir de una forma diferente. Tomamos pasos hacia las promesas de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Empezamos a llamar a las cosas que no son como si fueran. Empezamos a vivir como si ya tuviéramos lo que estamos esperando de Dios. No estamos en nuestras casas esperando que algún día llegue un ángel o que ya se haga la cosa nosotros esperando ahí, sino salimos y empezamos a buscar quizás pasos pequeños, pero empezamos a buscar cuáles son esos pasos de fe que debemos tomar nosotros hacia lo que tiene Dios para nosotros. El amor, la paz, el gozo y la fe son cosas que no podemos crear ni mantener nosotros solos en nuestras fuerzas. Tenemos que depender de Dios para estas cosas. Él es la fuente. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Se preguntarán. En Romanos 10:17 dice que así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y ahí está hablando de esa interacción entre nosotros, nuestra creencia interna y la fe externa. Empezamos a escuchar la palabra de Cristo y empieza a producirse la fe por el simple oír. En Juan 15:5 habla de que las ramas, nosotros, producimos fruto cuando está conectado a la vid que es Jesucristo. Esto es algo que surge, que es producido por el simple hecho de que estamos conectados con Él. Sale de la relación que tenemos con Dios. No es algo que viene de nuestro esfuerzo. No producimos más fruto por algo que nosotros hacemos, sino simplemente estar conectados con Él. Y hasta eso es su obra. Jesús, Dios, nos conecta a Él mismo para que nosotros podamos producir fruto. Entonces aquí viene mi segundo punto, que es también muy importante entender que la fe sin obras está muerta. En Santiago 2:17 no está pasando la presentación. En Santiago 2:17 dice que la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Jesús también nos reta de esta misma forma en su ministerio, en muchas ocasiones llamándonos a tener fe. En Marcos, por ejemplo, dice así Jesús: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya los han recibido y las serán concedidas. Tenemos que creer, tenemos que hacer esa parte interna, necesita tomar pasos, ¿sí? Volverse acción, algo que es activo
para poder vivir de esa forma, como si ya han recibido lo que han pedido. Es una gran descripción de esta mezcla de lo que estoy hablando, que produce buenas obras, que produce amor, gozo, paz, que otra vez son cosas que nosotros no podemos crear, no podemos mantener ni siquiera. Simplemente debemos disfrutar esto, debemos no asumir esto como una tarea, no tratar de ganarnos algo con nuestras obras, sino deleitarnos en la relación que tenemos con Dios. Experimentar ese caminar diario con Cristo y a través de eso empezar a ver el fruto que eso produce, como una consecuencia de una relación, no como una tarea o algo que debemos hacer para poder recibir de Dios. Necesitamos entender que todo proviene de Él. No recibimos ninguna cosa de calidad a cambio de nuestras obras. Recibimos todo a través de Jesús. No servimos para poder tener una relación con Dios, sino porque Dios es nuestro Padre y nos ama y por eso servimos. Servimos en respuesta a lo que Dios hace por nosotros. No servimos para tratar de ganarnos estos regalos y dones que Él tiene para nosotros. Mi tercer punto es que se trata de una relación esto, no del rendimiento. En Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, es necesario vivir con esta interacción de fe. Y en Jesús vemos que recibimos todas estas cosas. No solo recibimos la salvación, sino que recibimos una identidad, ¿sí? La relación que Jesús tiene con su Padre, esa misma relación la tenemos nosotros, porque estamos en Cristo. Al haber entregado nuestra vida a Él, podemos vivir en Él. Y en Él está esa relación de Padre, de poder ver a Dios como nuestro Padre celestial. Este favor en Cristo no es un evento ni el resultado de una petición, sino que es una relación íntima con el Padre celestial en Cristo. Y es importante no enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo para Dios, sino enfocarnos en lo que Dios está haciendo para nosotros. Porque cuando vemos nuestras obras, cuando vemos nuestra capacidad, lo más probable es que vamos a empezar a frustrarnos, vamos a confundirnos, quizás a distraernos, ¿sí? Vamos a enfocarnos en donde no debemos enfocarnos. Pero si nos enfocamos en Él, si nos enfocamos en el amor que Él tiene hacia nosotros, entonces esa perspectiva de falta que quizás tienes se va a solucionar, porque Él es la fuente. Si te falta algo, si buscas aquí, no vas a encontrarlo, entonces vas a frustrarte. Pero si te falta fe, te falta gozo, te falta paz, y buscas en donde es la fuente de todo eso, pues vas a encontrarlo. Amén. Algunos versículos que rápidamente voy a leer para mostrar este punto. Juan 3:27 dice que ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Romanos 11:35 a 36 dice que ¿quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Y finalmente en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Debemos entender que todos estos regalos se encuentran en Cristo, se encuentran en esa relación con Dios. No solo tenemos una cosa o dos cosas, tenemos todo. Tenemos acceso a todo lo que Dios tiene para nosotros a través de una relación con Él. Y cuando Pedro caminó sobre las aguas con Jesús, ilustra muy bien el punto, el tema de hoy. Porque Pedro por la fe pudo salir del barco, aunque fue solo por un momento, pero pudo caminar sobre las aguas por fe. Él tuvo que tomar ese riesgo, ¿no? Porque para Pedro era un riesgo. Él podía ahogarse. Pero cuando empezó a hundirse, porque empezó a fijarse en sus circunstancias, empezó a fijarse en las olas y en el viento, y empezó a hundirse. Y eso es cuando nosotros empezamos a fijarnos o a distraernos y no fijarnos en Jesús. Pero demuestra ahí que la clave es Jesús. Poner nuestros ojos en Él, no dejar de mirarle a Dios es la clave. Pero lo lindo de esta historia es lo que hizo Jesús cuando empezó a hundirse Pedro. Porque no le dejó hundirse completamente. Tal vez llegó hasta la rodilla, no sé, Pedro. Pero Jesús, ¿qué hizo? Extendió su mano, lo agarró y lo llevó de regreso al barco. De la misma forma que Jesús estaba ahí para Pedro, Él está ahí para nosotros. Él no va a dejarnos ahogarnos. Él tiene un plan y Él nos está arriesgando con ese plan. Para Él no hay limitaciones. Él cuando ve nuestras limitaciones, eso no le molesta, eso no causa problemas para Él, porque Él sabe que Él puede hacer cumplir su voluntad, aún con nuestras limitaciones. Amén. Voy a leer una parte de Hebreos capítulo 11, del 17 al 39. No voy a leer todo, porque es un poco largo, pero para que tengan una idea de los padres de la fe en la Biblia. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas y cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Así que parte del plan de Dios es cumplir aún las promesas que hizo a los grandes padres de la fe en ustedes, en esta ciudad, en esta generación también. Podemos ser partícipes por medio de la fe. Finalmente, en Juan 5:4, primera de Juan 5:4, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Si los anfitriones pueden pasar para
vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias por todo lo que nos das. Gracias por ser tan generoso con nosotros. Pedimos que bendigas a cada persona y a cada proyecto y a cada familia que está aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya están viniendo. Los ancianos y las coberturas de esta iglesia han tomado un pacto para dar los diezmos, pero si usted está aquí por primera vez o no se siente con la obligación de hacerlo, simplemente quisiéramos compartir esa bendición con los que quieren hacerlo. Quisiera dar la bienvenida a los que están aquí por primera vez. No sé si estás aquí por primera vez, puedes alzar tu mano para darte la bienvenida. ¿No? ¿Alguien que está aquí por primera vez? Tenemos un presente para darle. Bueno, entonces quiero terminar con un pequeño testimonio. Yo desde niño, desde adolescente, a mí me habían profetizado, me habían compartido que Dios tenía promesas para mi vida, que Él tenía un plan para mi vida. Y yo hasta podría decir que tenía fe de que eso iba a pasar. No necesariamente dudé, pero sí me alejé. Cuando me fui a la universidad, realmente tuve temor de cómo se iba a ver mi vida dedicado a Dios, y elegí cosas temporales, elegí cosas tal vez un libertinaje, podría decirlo así, y eso para decirles que la fe, nuestra respuesta a la fe puede fallar, y por eso Jesús, cuando oró por Pedro, dijo: oro para que no falle tu fe, porque no quisiéramos que eso pase. Y yo podría decir que perdí 10 años de mi vida buscando otras cosas, huyendo de lo que Dios tenía para mi vida. Pero yo sé que la fe de algunas de las personas que están aquí, sí, la fe de mis padres, de mi familia, y los pasos que ellos dieron al retarme, al llamarme, al darme la bienvenida para regresar a Cuenca, permitieron que yo esté aquí hoy con ustedes. Y yo recuerdo el día que yo regresé a Ecuador. No vine de la mejor forma, hubieron circunstancias feas en mi vida para que yo venga, pero al final sí era una opción. Yo pude haberme quedado en California y visto cómo arreglar las cosas, pero cuando yo decidí venir aquí, fue casi cuando yo recuerdo en el aeropuerto, ya llegando aquí, oí la voz del Señor como nunca lo había oído antes. Hubo una confianza en saber que Él me estaba hablando. Pues estoy muy agradecido por eso, por la fe y por la creencia de muchas de esas personas que oraron por mí. Y quisiera orar también para ustedes, para terminar, e invitarles a que tomen también un pequeño paso de fe en esta mañana, de venir acá adelante con sus familias y cantar una última canción. Si los líderes pueden venir acá adelante también para ministrar a la final, si sienten alguna palabra para alguien, acérquense, darles esa palabra. Entonces, ¿qué dice? Hagamos eso. Pónganse de pie y todos los que quieran esas promesas, todos los que quieren que Dios les dé esa medida de fe que yo sé que Él tiene para cada uno de ustedes, para que Él pueda dirigirles, guiarles en eso. Vengan acá adelante todos los que quieren que Dios se mueva en sus vidas. Hay mucho espacio acá adelante para todos. Vengan y cantemos esta canción juntos.
gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Salvador, Señor. Bendigo a cada familia aquí, Señor. Que esas promesas, esos planes que tú tienes, esos propósitos, que se cumplen, Señor. Diríjanos, muéstranos cómo poner nuestra fe en acción, cómo simplemente deleitarnos en ti y ver cómo tú cumples los deseos de nuestro corazón. Díganos, Jesús. Amén. Si quieren, dale. Pueden pasar a la cafetería. Si quieren algo, uno, Antes que se vaya a la cafetería, siento con la charla de Jonathan que el Señor dice para el que tiene fe no hay nada imposible. Y imposible en todos los idiomas es igual. No hay nada imposible para el que tiene fe. Cuando nos dirigimos, nuestro corazón, nuestra confianza se dirige a aquel para el cual no hay nada imposible. Ese es el asunto. Estamos dirigiéndonos, estamos clamándole a aquel que puede hacer todo posible en nuestras vidas. Y que como Padre dice, no tienen idea cuánto anhelo yo cumplir en ustedes los anhelos que tienen. Sobre todo mis anhelos para ustedes. Entonces recurramos a esa esperanza que es adelantar para nosotros la bondad de Dios. Él está esperando derramar eso. Y hoy día siento que el Señor dice, lo que han estado pidiendo, lo que han estado viendo, a veces pensaron que no se va a cumplir, pues mi fidelidad está aquí. Solo necesito que ustedes abran su corazón, confíen en mí, me crean a mí y vamos a ver que lo imposible para ustedes, yo lo hago posible hoy día. Gracias, Señor. Gracias, familia. lindo. Entonces, los líderes van a estar acá adelante. Felices carnavales, que disfruten.